Let's turn now to God's Word and Vayamos ahora a la palabra de Dios y pasemos al Evangelio de Juan. as with the other Gospels, Al igual que con los otros evangelios, we look at the observamos las primeras frases del libro para ver de qué está hablando. and here Y aquí leemos algo we read of que es incluso anterior a Génesis capítulo 1, versículo 1. Este es en realidad el primer versículo de la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De todo lo que leemos ahí, sabemos que el Verbo se refiere a Jesucristo, porque más adelante dice en el versículo 14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí en este versículo está muy claro que Jesucristo es Dios. Él era Dios desde la eternidad. Él era Dios cuando caminó sobre la tierra en la carne. Y Él es Dios el día de hoy. Es por eso que lo adoramos y es por eso que le oramos. Y es por eso que cuando la gente lo adoró en la tierra, Él aceptó esa adoración. Ningún ángel o ningún hombre debe ser adorado. Solo a Él debemos adorar. ¿Y por qué se le llama el Verbo? see if I stand here Verán, si me paro aquí delante de ustedes y solo pienso, nunca podrán saber lo que estoy pensando. Pero si con mis palabras expreso lo que estoy pensando, ahí sí me van a entender. if God was in heaven Si Dios desde el cielo viniera en forma espiritual, nunca lo entenderíamos. but he came in the form Pero Él vino en la forma de Jesús como hombre para que pudiéramos entenderlo. Así como mis palabras te ayudan a entender mis pensamientos. Por eso se le llama el Verbo, la expresión de Dios. of God. You know, ¿Sabes? Todo en la Biblia es realmente muy simple. Si buscas una comprensión complicada, tú mismo te vas a complicar. Por eso Jesús dijo que este libro está escrito para niños. Los niños leen de una manera muy simple y lo entienden de una manera simple. Por favor, recuerda eso. La Biblia fue escrita por pescadores. Como Pedro, él no era un erudito. Hoy la gente escribe grandes tesis sobre lo que escribió este pescador para obtener un doctorado en teología. Es asombroso. Tienes que tener la actitud que tenía este pescador para entenderlo. O tienes que tener la actitud de un niño. Donde quiera que le estudies, ven como un niño. El gran peligro aquí es que si tratamos de entender las escrituras con mucha inteligencia, entonces cuando prediquemos también trataremos de mostrar esa inteligencia a otras personas y esas pobres y sencillas personas se complicarán todas por lo que dices. Quiero animarte a recordar que la Biblia es un libro muy sencillo. Los niños pueden entenderla. Debes tener un corazón recto. Y la enseñanza de Jesús es muy sencilla. Y cuanto más te parezcas a Jesús, más sencilla será tu enseñanza cuando sirvas al Señor. Donde quiera que vayan a servir al Señor, busquen predicar como lo hizo Jesús, de una manera muy sencilla, para que también los niños puedan entender. Esa es la mejor manera de proclamar la palabra de Dios. Nunca te compliques la vida. Ya hay suficientes predicadores y teólogos complicados en el mundo. Por favor, no aumentes esa cifra. Sé uno de esos que predican la palabra de Dios de una manera sencilla, como un niño pequeño a niños pequeños. No busques hacerte un nombre como un gran predicador inteligente. Una cosa más que vemos aquí en el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Un mensaje muy sencillo. ¿Sabes qué hace la luz? Aleja la oscuridad. Y eso es lo que pasa cuando la vida de Jesús entra en nosotros. Debería ahuyentar toda la oscuridad. Él lo hará si nosotros lo permitimos. Es como la luz del sol. Si vives en una habitación con todas las ventanas y puertas cerradas, aunque la luz del sol brille afuera, adentro vives en oscuridad.
Pero si abres un poco la ventana, la luz entra. E incluso si hay una pequeña grieta en la ventana, la luz entrará. La luz anhela entrar aunque sea a través de una pequeña grieta. Pero otro hermano puede abrir su casa, ventanas, puertas, todo. Y la luz entra inundándolo todo. Así es la vida de Jesús. Siempre está allí, esperando inundar tu corazón. Pero el principio es, yo estoy a la puerta y llamo. La medida en que abras tu corazón será la medida en que Él lo inunde con su vida. Entonces, cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿qué quiso decir? No dice aquí en Juan 1, verso 4, sus palabras eran luz. Verán, esta es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dice en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Antiguo Testamento la única luz que tenían era la ley, la palabra de Dios. Pero hoy tenemos más que este libro. Es la palabra que se ha hecho carne. Jesús es la luz. Él no dice aquí, mi enseñanza es la luz, sino que Él dijo, yo soy la luz. Y Él no dijo, tu enseñanza va a ser la luz. Él dijo, tú eres la luz. En otras palabras, la luz es tu vida. No las cosas maravillosas que enseñas. Si no hay luz en tu vida, no importa qué cosas fantásticas enseñes, no servirá de nada. Todo lo que decimos debe estar respaldado por nuestra vida personal, nuestros pensamientos, nuestros tratos financieros, nuestra vida en el hogar, la forma en que vivimos con nuestras esposas, la forma en que educamos a nuestros hijos, nuestra vida laboral, la manera en que tratas a tus compañeros de trabajo y la manera en que tratas al hermano más joven en tu iglesia. Eso demuestra si tienes la vida de Jesús o no. Esa vida es la luz. Y esa es la gran carencia hoy en día en nuestro país, ya que no hay suficientes personas que manifiesten esa luz. Estamos familiarizados con los versículos 11 y 12 que dicen, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser niños de Dios. Creo que esa es la traducción correcta, niños de Dios. En la versión King James, creo que dice hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hay una diferencia entre un niño y un hijo. Un hijo es adulto y maduro. Un niño es solo un bebé recién nacido. Cuando recibes a Jesús como tu Salvador, no te conviertes en un hijo maduro. Te conviertes en un niño, un bebé. Tienes que crecer para convertirte en un hijo maduro. El verbo se hizo carne, verso 14, y habitó o tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Había un equilibrio en Jesucristo, gracia y verdad. La gloria de Dios está equilibrada. La verdad representa la realidad, no la irrealidad. Habla de las leyes de Dios, de la verdad de Dios proclamada en su palabra. Todo esto es verdad. Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 17, tu palabra es verdad. Eso también es verdad, pero esa palabra que consiste en mandamientos, leyes, principios, debe estar recubierta de gracia para que resulte atractiva a otras personas. Por ejemplo, los fariseos tenían la verdad, pero no la gracia. Y algunas personas tienen gracia, pero no la verdad. Pero la gloria de Dios se ve llena de gracia y verdad. Es como si tu cuerpo tuviera huesos que son una imagen de la verdad. Y carne, me refiero a esta carne física, que es una imagen de la gracia. Ahora supongamos que solo tuvieras huesos. ¿Qué tan atractivo serías? Supongamos que un día estás caminando de noche y ves solo huesos caminando hacia ti, un esqueleto. ¿Te sentirías con ganas de correr hacia él y abrazarlo? ¿O te sentirías con ganas de darte la vuelta y salir corriendo? Así es exactamente como se sentían las personas cuando los fariseos se acercaban a ellos. Toda la verdad, solo huesos, huesos y huesos. La gente simplemente huía. Y algunos cristianos son así.
Solo verdad, verdad y verdad. Ellos dicen, esta es la ley. Debes hacer esto, no debes hacer aquello. Naturalmente, todos corremos, porque solo son huesos. ¿Deberíamos entonces deshacernos de nuestros huesos? No. Tengo todos estos huesos en el cuerpo. Jesús también tenía huesos, pero Dios en su gran sabiduría ha cubierto los huesos con carne. Porque es diferente cuando el hueso es cubierto de carne. Y entonces dices, vaya, qué hermoso rostro. Porque el hombre o la mujer más atractiva se ven horribles cuando se les quita la carne. ¿Crees que los esqueletos se ven diferentes entre sí? ¿Puedes mirar un esqueleto y decir si era un hombre atractivo o feo? No puedes, todos se parecen. Es la carne la que hace la diferencia. Así que cuando predicas a la gente, debes llevar la verdad y la gracia. De esta manera, la gente es atraída al cristianismo. Ahora bien, yo también fui insensato en mis días de juventud. He cometido muchísimos errores, más de los que creo que cualquiera de ustedes jamás cometerá. Yo también era así, solo verdad, verdad y verdad. De esta manera, solo alejaba a muchas personas, incluso a mis parientes. Muchos creyentes en la India alejan a sus parientes de esta manera y les dicen, no tendré nada que ver con ustedes porque yo soy un hombre santo. De esa manera los alejamos del Señor. No sean insensatos, defiendan la verdad, pero que vaya con gracia. Por otro lado, hay gente que se va al otro extremo y son solo gracia. ¿Te imaginas cómo sería si no tuvieras huesos en el cuerpo? ¿Sabes cómo sería? Me desplomaría, no podría mantenerme en pie, porque sería como una medusa. Hay un pez llamado medusa y que no tiene huesos. Hay algunas desventajas en tener huesos. Yo no puedo atravesar esa ventana. Si no tuviera huesos, podría de alguna manera aplanarme y pasar. Entonces, hay algunos cristianos así, que no tienen ninguna convicción y pueden encajar en cualquier lugar, en cualquier denominación, cualquier doctrina, de forma cuadrada o triangular, redonda, cualquier cosa. Encajarán porque no tienen huesos. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Cuál? Ambas. Absolutamente correcto. Y la gloria de Dios fue vista en Jesús lleno de gracia y verdad. Nunca lo olviden. Ahora, Dios nos ayuda cuando somos jóvenes, insensatos y estúpidos. Yo mismo pasé por esos días, como dije. Cuando yo era fuerte en la verdad, Dios me daba hermanos que eran muy fuertes en la gracia. Eso es bueno. Porque digo, bueno, Señor, no puedo hacer esto solo, pero junto con mi hermano, que también es miembro del cuerpo de Cristo, juntos podemos manifestar la gracia y la verdad. Él no puede hacerlo solo y yo tampoco, pero juntos podemos presentar la gloria de Dios. Y creo que hasta el final de nuestra vida tenemos que reconocer que todos estamos un poco desequilibrados del lado de la gracia o del lado de la verdad. Y nuestra salvación está en el cuerpo de Cristo, con otros hermanos, con los que trabajamos juntos para que la imagen total de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, esté llena de gracia y de verdad. Verás, ninguno de nosotros es el cuerpo de Cristo. La única persona que fue el cuerpo de Cristo fue el mismo Jesús. Él estaba perfectamente equilibrado. El resto de nosotros podemos encontrar equilibrio solo si nos unimos a otros miembros del cuerpo de Cristo. Tienes que trabajar junto con otros. No me refiero a reunirte con ellos ocasionalmente. Me refiero a estar intrínsecamente vinculado con ellos, así como los dedos están unidos al cuerpo. Entonces tu ministerio será fantásticamente efectivo, porque podrás presentar la imagen total de Cristo. Y ahí es donde aprendemos a aceptar a otras personas que tienen un énfasis diferente al nuestro, ¿de acuerdo? En el capítulo 1, verso 17, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo.
Eso nos enseña que no había gracia en el mundo hasta que Jesús vino. La ley vino por medio de Moisés. Ese es el antiguo pacto. La gracia vino por medio de Jesucristo. Y no había gracia en el mundo hasta que vino Jesús. Hay un versículo en Génesis capítulo 6 en la versión King James que dice: Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Eso no es lo mismo que esta gracia. El significado de esa palabra es que él halló favor. Gracia. ¿Cuál es el significado de gracia? Ahora, el significado más comúnmente aceptado de la gracia por muchos cristianos es que es el favor inmerecido de Dios. Y lamento decir que eso está incorrecto. La misericordia es el favor inmerecido de Dios, porque si no hubo gracia hasta que Jesús vino, ¿qué recibió Abraham? No fue gracia, pero él recibió favor inmerecido. Todo ser humano recibe favor inmerecido. El favor inmerecido de Dios es misericordia. Hay una diferencia entre misericordia y gracia. La misericordia existía en el Antiguo Testamento. Aquí dice que la gracia vino solo por medio de Jesucristo. Así que es algo especial. Por favor, recuerden eso. Con la misericordia recibían el perdón de los pecados, como leemos en Salmo 103. Pero con la gracia obtenemos la victoria sobre el pecado. La misericordia trata con nuestra vida pasada. La culpa es nuestro pecado. La gracia trata con el futuro, dándome victoria sobre el pecado. Su gracia es suficiente para ti en cada necesidad que enfrentes en el futuro. Así que aprende a distinguir entre misericordia y gracia. La gracia nunca llegó hasta que Jesús vino a la tierra. Y leemos más adelante en el versículo 33. Estoy tomando solo algunos versículos. De lo contrario, nunca terminaremos este libro. Es un libro maravilloso. Creo que es uno de los mejores evangelios. Para mí, el mejor evangelio en términos de enseñanza es el evangelio de Juan, con el evangelio de Lucas, que contiene muchos incidentes y muchas parábolas. Pero en términos de enseñanza, el evangelio de Juan es absolutamente extraordinario. Habla de esta vida maravillosa que Dios tiene para nosotros. Como en todos los demás evangelios, en el capítulo 1, versículo 33, comienza con lo que dijo Juan el Bautista: seréis bautizados en el Espíritu Santo. Eso también está en Mateo capítulo 3, verso 11. Ya lo hemos visto. Está en Marcos capítulo 1, versículo 8. También en Lucas capítulo 3, versículo 16. Está aquí en Juan capítulo 1, verso 33. Y también en Hechos capítulo 1, versículo 5, donde Jesús lo dijo. Así que recuerda, tan pronto como abras las páginas del Nuevo Testamento, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento comienzan con una promesa. Serás bautizado en el Espíritu Santo, sumergido en el Espíritu Santo. Verás, hay 2 formas de ser sumergido. Una es sumergiéndose en un río y la otra es colocándome debajo de una cascada. De las 2 formas me sumerjo. El bautismo en agua es sumergirse en un tanque o en un río. El bautismo en el Espíritu Santo es sumergirse bajo la cascada del río de Dios, que fluye desde su trono y fluye hacia la tierra. Y yo estoy parado bajo esa cascada y soy lleno. Quiero estar allí todos los días de mi vida. ¿Sabes cómo se llama ese lugar donde cae el agua? Humildad. Si permaneces en ese lugar de humildad todos los días de tu vida, este río seguirá cayendo sobre ti. Por eso el diablo siempre nos tienta a alejarnos de ese lugar de humildad. Alguna pequeña cosa que haces para el Señor te llena de orgullo y te alejas de ese lugar, y ya no estás bajo la cascada. Empiezas a pensar algo elevado de ti mismo y te alejas de la cascada. ¡Qué trágico! Busca todos los días permanecer en el lugar de humildad, donde la cascada estará sobre ti todo el tiempo. Él te bautizará en el Espíritu Santo. Luego vemos que 2 discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y ellos le dijeron: ¿dónde te hospedas? Jesús les dijo: vengan y verán. Versículo 39. En el Antiguo Testamento el mensaje era: ven y escucha. En el Nuevo Testamento el mensaje es: ven y mira.
En el Antiguo Testamento el mensaje era, Moisés ha venido, estamos teniendo reuniones especiales. Moisés acaba de bajar del monte con un mensaje de Dios. Vengan y escuchen. En el Nuevo Testamento el mensaje es, Jesús ha venido del cielo. Ven y ve cómo él vivió. El pueblo del Antiguo Testamento seguía a Moisés y estaban más interesados en el mensaje. Se enfocaban en presentar mensajes impresionantes, precisos y buenos. En el Nuevo Testamento no es el mensaje, es el hombre. La vida del hombre es el mensaje. Tú eres el mensaje. Así que debes decir, ven y mira cómo vivo con mi esposa. Ven y mira cómo me comporto con mis compañeros de trabajo más jóvenes en la iglesia. Ven y mira cómo trato a los hermanos más jóvenes de mi iglesia. Ven y examina mi cuenta bancaria, mi libreta de ahorros y mis cuentas. Mira cómo llevo mis cuentas. Ven y mira cómo crío a mis hijos. Ven y mira cualquier aspecto de mi vida. Eso es el nuevo pacto. Es mucho más fácil venir y escuchar. Es mucho más fácil, ¿sabes? Hoy en día tenemos en la India a tantos predicadores de los Estados Unidos que vienen aquí a predicar. Les diré honestamente, si no sé cómo vive ese hombre en casa con su esposa, si está divorciado o cómo ha criado a sus hijos y qué tipo de iglesia ha edificado, no estoy interesado en escucharlo. No me importa el mensaje fantástico que predique. Yo quiero ir a su casa, ver cómo vive con su esposa, cómo ha criado a sus hijos. Quiero ver si el tipo de iglesia que ha edificado es una hermandad o un espectáculo de una sola persona. Quiero ver cómo trata a sus compañeros de trabajo más jóvenes. Quiero ver si trata a los niños pequeños así como Jesús los trataba. Quiero ver cómo trata a los jóvenes. Entonces sabré si es un hombre de Dios. No vivo en el Antiguo Testamento para venir y oír. Vivo en el Nuevo Pacto y solo quiero venir y ver. El único hombre al que respetaré es al hombre que puede decir, ven y mira, no ven y escucha. Si vives por el ven y escucha, serás una persona del antiguo pacto y edificarás una iglesia del antiguo pacto. Esta es la diferencia entre Babilonia y Jerusalén. Los fariseos estaban edificando Babilonia. Jesús vino a edificar Jerusalén. Babilonia se edifica con el ven y escucha. No importa cómo vivas. Escucha, esta es la verdad y lucha por la doctrina. Yo digo, luchemos por la vida. ¿De qué sirve discutir sobre una doctrina? La doctrina debería producir una buena vida. Si no produce una buena vida, paciencia. Si no produce bondad en mí, estoy perdido. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El tema de Juan es la vida. A lo largo de este evangelio y sus epístolas, su tema es la vida. Esa vida que estaba con el Padre se nos manifestó. Podemos tocarla. Durante miles de años estuvo oculta. Salió en palabras, pero ahora la palabra se ha hecho carne y ahora podemos ver esa palabra. Por eso Pablo pudo decir, síganme, así como yo sigo a Cristo. Y todos ustedes que sirven al Señor deberían poder decir eso. A veces escuchas a un predicador decir, no me miren a mí, miren a Cristo. Eso suena muy humilde, pero no es bíblico, porque Pablo dijo, mírenme y síganme. ¿Por qué los predicadores dicen eso? O dicen, no me miren a mí porque puedo fallar. Entonces no deberías estar predicando. Veías otra cosa, veías algún negocio o algo así. No te levantes a predicar si dices que eres un mal ejemplo. Deberías poder decir, síganme como yo sigo a Cristo. No he llegado a ser como Jesús, pero estoy siguiéndolo. No he alcanzado la cima del monte. Eso sucederá solo cuando Jesús vuelva. Pero tampoco estoy sentado al pie del monte como un mal ejemplo diciendo, no me miren a mí. Deberías decir, mira lo que el Evangelio ha hecho en mi vida. No me avergüenzo del Evangelio. Ha cambiado mi vida, mis pensamientos, mi manera de hablar, mi forma de vivir en casa, de manejar el dinero, mi forma de vivir con la gente, mi forma de comportarme en el autobús y en el tren cuando viajo, donde todos son egoístas. ¿No es maravilloso ser un ejemplo así? Es la vida lo que importa. En un mundo de egoísmo,
El otro día oí hablar a un hermano que había comprado un boleto de primera clase y se subió a un tren y alguien había ocupado su asiento. Entonces, ¿sabes lo que él hizo? Extendió el periódico y se fue a sentar cerca del baño. Y cuando llegó el cobrador de boletos le preguntó, ¿qué haces aquí? No puedes sentarte aquí porque no estás sentado en tu asiento. Y este hermano le contestó, porque alguien más lo está ocupando. Y el cobrador de boletos estaba asombrado de que este hermano fuera así. Y él era un extranjero. Y le preguntó, ¿por qué eres así? El hermano le dijo, soy cristiano, no peleo con la gente. Y ese cobrador de boletos se convirtió. ¿Fue por escuchar un mensaje? No, fue a través de ver una vida. Fue una luz que brilló. Como es contigo cuando viajas en trenes, cuando viajas en autobuses. Es fácil predicar doctrinas maravillosas aquí y estudiar lo que enseñaron los antiguos padres y todo eso. Cuando viajas en tren, ahí descubres si todas estas cosas que estudiaste tienen algún valor o no. La vida real es allá afuera, en el mundo, donde debemos manifestar la belleza, la humildad y la paciencia de Jesucristo a un mundo impío y egoísta. Piensen en eso. ¿Está bien? Pasamos al versículo 47, donde Jesús dijo acerca de Natanael, he aquí un hombre en quien no hay engaño. Qué maravilloso recibir ese testimonio del Señor. Muchas veces le he dicho al Señor, Señor, si puedes decir eso de mí, estaría encantado. He ahí hay un hombre transparente. ¿Sabes la diferencia entre el vidrio transparente y el vidrio opaco? Con el vidrio opaco no se puede ver al otro lado. Y muchos cristianos son así, son transparentes. Y hay muchas cosas que se pueden ocultar del otro lado del vidrio. De este lado muestras todo como si fuera un hombre muy santo. Y detrás del vidrio opaco hay otra vida. Pero sin engaño significa transparente. Un vidrio limpio y puro, donde puedes mirar hacia adentro y ver todo lo que hay. Ven y mira, un hombre en el que no hay engaño. ¿Has leído en Apocalipsis capítulo 21 que Jerusalén, la iglesia de Dios, es como un cristal transparente? Así debe ser nuestra vida, como un cristal transparente. Entonces, Natanael no era un hombre perfecto, pero era honesto, y eso es lo que Dios requiere de nosotros. En el capítulo 2 leemos sobre la boda de Caná. Dice sobre Jesús en el versículo 11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Sabías que Juan llama a los milagros señales? Eso significa que cada milagro era una parábola. Había una parábola en el milagro. Esto fue una señal, no solo un milagro, sino una señal. De modo que debemos leer este milagro como una parábola. Tiene un mensaje espiritual. ¿Cuál es el mensaje espiritual? Por mucho vino que creas tener, se acabará. En un matrimonio, y aquí era un matrimonio, por mucho vino que puedan tener al principio, se acabará y necesitarás que Jesús venga y reemplace ese vino. No puedes vivir para siempre independientemente de lo que tengas en tu matrimonio o en tu vida personal. Y el vino representa la alegría, paz, victoria y justicia. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El vino representa el poder del Espíritu Santo. No os embraguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando el vino se agote en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Solo sé honesto. Como María lo fue cuando le dijo a Jesús en el versículo 3. Ella le dijo, no tienen vino. Eso es todo lo que tienes que hacer. Sé honesto. No tienes que ir al viñedo, recoger las uvas, aplastarlas y hacer el vino. No, 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 no. Simplemente ve a Jesús y dile, Señor, no tengo alegría en mi vida. Dicen, regocijaos en el Señor siempre, pero yo no tengo gozo. Otros dicen, no tengo paz en mi vida, no tengo victoria en mi vida, no tengo justicia en mi vida. Ellos no tienen vino. Eso es lo que Jesús dice. Y entonces veo algo maravilloso aquí.
Él podría haber creado vino de la nada. ¿No crees que podría haber hecho eso? Había 6 tinajas de agua vacías allí. Él podría haber dicho que esto se haga vino, y todas esas tinajas de agua se habrían llenado de vino. Hace muchos años él dijo que sea la luz. ¿Por qué no pudo haber dicho que sea el vino? Pero él no hizo eso. Esto es una señal. Este milagro es una parábola. Él les dijo a esos siervos, y eso es lo primero que notamos. Él no llamó a los peces gordos para que hicieran el milagro. Él nunca hace sus milagros a través de peces gordos. Él hace sus milagros a través de siervos. Sé un siervo, y el Señor hará milagros a través de ti. Ten una actitud de siervo y el Señor hará milagros a través de ti. Y básicamente les dijo a los siervos, hagamos juntos este milagro, ¿de acuerdo? Ustedes hacen la parte fácil y yo haré la parte difícil. Ustedes vierten el agua y yo la convertiré en vino. Y esa es una lección para nosotros. ¿Cómo va a obrar el Señor a través de nosotros? Él dice, hagámoslo juntos. Tú y yo seamos socios. Tú haces la parte fácil y yo haré la parte difícil. Es maravilloso. Y luego hicieron la parte fácil, vertieron el agua y Jesús la convirtió en vino. Cuando sirvieron el vino, la gente dijo, vaya, esto es fantástico. Nunca hemos probado un vino como este en toda nuestra vida. Ellos nunca lo supieron, pero dice que los siervos sí lo sabían. Ellos nunca lo supieron, pero los siervos, versículo 9, sabían que esto venía de Jesús. Y pensé en esto en términos de ministerio. Muchas veces he ido a Jesús y le he dicho, Señor, ¿qué tengo que compartir con estas personas sentadas en esta iglesia y que están necesitadas? ¿Qué es lo que tengo? Agua insípida. Es todo lo que tengo, Señor. Pero tú puedes tocarla y convertirla en vino dulce, para que cuando lo sirva a estas personas, sea vino. Y cuando la gente pruebe el mensaje, dirá, vaya, nunca hemos escuchado algo como esto. Ellos no saben que solo le di un poco de agua al Señor y Él la convirtió en vino. Este principio de señales, Jesús las hizo para enseñarnos cómo servir a otras personas. Ve al Señor con tu agua y dile, Señor, esto es todo lo que tengo. Tienes que trabajar duro para llenar esas 6 tinajas de piedra. Si eres una persona perezosa, nada sucederá. Si eres demasiado perezoso para estudiar la palabra, nada sucederá. Dios nunca hace un milagro a través de gente perezosa. Pero si eres una persona trabajadora, al final de todo tu esfuerzo llenarás las tinajas de piedra y dirás, Señor, sigue siendo agua, pero confío en que la convertirás en vino. Entonces, ahí sí puede hacer un milagro. Muy bien. Leemos sobre cómo echó a la gente del templo en los versículos 14 al 20. Encontró a gente vendiendo bueyes y ovejas, ganando dinero en el nombre de la religión. Y dice en el versículo 15 que él hizo un látigo de cuerdas. ¿Puedes imaginar esto en tu mente? Jesús sentado en una esquina recogiendo trozos de paja o cuerda y haciendo una soga. Y eso le tomó algo de tiempo. Y los discípulos debieron estar observando. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Está haciendo un látigo aquí? Él estaba haciendo un látigo para echar a todos estos tipos del templo. No era solo gracia, era verdad. Él no solo estaba lleno de gracia, sino también de verdad. El que convirtió el agua en vino también hizo el látigo para echar a las personas del templo que estaban haciendo dinero en el nombre de la religión. A veces tendrás que ministrar de esa manera. No siempre es convertir agua en vino. A veces tienes que sentarte y hacer un látigo para echar a estos tipos que han venido a la iglesia a buscar lo suyo y que se están lucrando en nombre de Cristo, porque no están buscando la gloria de Dios. Tienes que echarlos y decirles, salgan de aquí, hagan negocios en el mercado. No vengan a la iglesia a tratar de hacerse un nombre. Cuando te pares en el púlpito,
Párate como un león de Dios. Y si la gente no teme a Dios, al menos que te teman a ti, porque eres un hombre de Dios. Así es como debería ser. Le he dicho a la gente de la iglesia que lo mejor es que teman a Dios, pero si no temen a Dios, más vale que me teman a mí, porque no voy a permitir ninguna tontería en esta iglesia. No quiero que vengas aquí y trates de sacar provecho en términos de honor o atraer a la gente hacia ti. Si no quieres ser un siervo y no quieres humillarte y no estás dispuesto a limpiar los baños aquí, no hay lugar para ti en esta iglesia. Aquí todos somos iguales, no hay mayores ni menores. Todos barremos el suelo, todos limpiamos los baños, todos somos hermanos, y cualquiera que busque honor, hay cientos de otras iglesias a las que puedes unirte, pero no a esta. Tienes que ser un hombre de Dios, de lo contrario producirás otra iglesia tibia como las cientos de iglesias que han traído deshonra al nombre del Señor en esta tierra. Así que hay una necesidad de este tipo de ministerio, el vino y el látigo. Así es como edificamos una iglesia. Más adelante dicen los versículos 24 y 25, Jesús no se comprometió con todo el mundo. Mucha gente creyó en él, pero él no se comprometió con nadie. ¿Por qué fue así? Porque él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Puede ser que tú creas en Jesús y el Señor puede que no se comprometa contigo, porque ve que no estás totalmente comprometido con él. ¿Estás totalmente comprometido con él? Entonces, él estará totalmente comprometido contigo. En el capítulo 3 leemos acerca de nacer de nuevo. Una de las cosas que me llama la atención en el capítulo 3, verso 2, es que Nicodemo vino a Jesús de noche. Siempre eso me emociona, que él pudiera simplemente entrar en la casa de Jesús por la noche. Jesús fue la persona más importante que caminó sobre esta tierra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo lo creo. ¿Hubo alguien más importante que Jesús? ¿Hubo alguien que tuviera un trabajo más importante que Jesucristo? Nadie. Hay personas que se creen muy importantes, pero Jesús fue la persona más importante que jamás caminó sobre la tierra y no tenía que agendar una cita con una secretaria para verlo. Podría simplemente entrar en su casa en cualquier momento, incluso de noche. Él daba esa impresión a la gente. Puedes venir a verme en cualquier momento. Y Nicodemo entró y Jesús se tomó el tiempo. No sé si fue a medianoche o cuándo, pero Jesús se tomó el tiempo para hablar con él. Si sirves al Señor, debes estar dispuesto. Hubo ocasiones en que Jesús no tuvo tiempo ni para comer. Lo dice Marcos en el capítulo 2 y 3. A veces no tuvo tiempo para dormir. Si te interesa más la comida y el sueño que servir a Dios, mejor dedícate a los negocios o algo así. No puedes servir al Señor. Me anima mucho ver eso. Y Jesús habló aquí en el versículo 5 sobre nacer del agua y del Espíritu. El agua es una imagen del Espíritu Santo, así como el fuego es una imagen del Espíritu Santo. Y Jesús habló 3 veces del agua en el Evangelio de Juan. Primero en el capítulo 3, nacer del agua es como una copa de agua. Y luego en el capítulo 4, versículo 14, él habló de un pozo de agua. Y luego en el capítulo 7, verso 38, él habló de ríos de agua. Una copa de agua, un pozo de agua y ríos de agua. Estas son 3 etapas en la vida cristiana. Primero, nacidos del agua. Eso significa que nacemos de nuevo. El Espíritu Santo ha venido y ha producido una nueva vida en nosotros. Luego, el Señor busca llevarnos más profundo para tener un pozo de agua en nuestra vida. Un pozo de agua significa que ya no te preocupas por el suministro de agua municipal, porque tienes un pozo en tu propiedad. No importa si mandan o quitan el agua, porque tienes suficiente agua en tu propiedad. La vida cristiana es así. No dependemos de fuentes externas de suministro para nuestro gozo. Mi gozo no depende de las circunstancias externas. Tengo un pozo en mi interior que me mantiene lleno de gozo y paz todo el tiempo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero eso no es suficiente. Dios nos lleva a una tercera etapa donde esta agua fluye de nosotros como un río en muchas direcciones y bendice a muchas personas. Y nunca te sientas satisfecho hasta que llegues a la tercera etapa. Hay muchas otras cosas de las que quisiera hablar, pero no hay tiempo. En el verso 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese fue el secreto de la vida de Juan el Bautista. Y tú debes decir eso toda tu vida. Señor, quiero que crezcas y yo quiero menguar en mi vida, cada vez más y más. Un versículo más para aquellos que ministran la palabra. Versículo 17.
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nunca prediques de una manera que condenes a la gente. Recuerdo que cuando era joven solía repartir folletos como ese en las calles, también en los trenes, y solo estaba condenando a la gente. Yo pensaba, te he dado un folleto, ahora en el día del juicio tu sangre no estará en mis manos, eso es asunto tuyo. ¿Qué hacía? Repartir un folleto para aliviar mi conciencia, para que esa persona no pudiera señalarme y decir que no le di el evangelio. No me interesaba su salvación. Me interesaba librarme de mi responsabilidad para que esa persona no me acusara de no haberle dado el evangelio. Qué manera tan egoísta de servir al Señor. Dios me dio conocimiento sobre eso. Dios no envió a su Hijo al mundo para repartir folletos y condenar a la gente. Él envió a su Hijo al mundo para salvarlos. Prefiero dar un folleto y salvar a una persona que dar 1000 folletos y que nadie se salve. Por favor, recuérdenlo. Incluso si repartes folletos, hazlo con la carga de salvar a las personas, no para aliviar tu conciencia pensando que su sangre no está en tus manos. Muy bien, ahora vamos al capítulo 4. En el versículo 5 leemos que llegaron a Samaria y los 13 de ellos estaban hambrientos, Jesús y sus 12 discípulos. Y aquí hay algo interesante. Supongamos que vamos en grupo a un pueblo. Y cuando vamos en grupo a un pueblo o a una ciudad y tenemos hambre, ¿qué hacemos? Todos iremos a un restaurante o a algún lugar para comer. Eso es lo normal. Y eso es lo que ellos siempre hacían. Pero en esta ocasión en particular, Jesús recibió indicaciones del Espíritu Santo que decía, déjalos ir, tú quédate aquí. Así que Jesús siempre obedeció las indicaciones del Espíritu Santo. Entonces le dijo a los discípulos, está bien, vayan a comer y traigan algo de comida para mí. Yo voy a quedarme aquí. Y él se quedó allí. Vino una mujer, ella fue salva y toda la ciudad fue salva. ¿Cómo empezó? Porque Jesús escuchó la indicación del Espíritu Santo. No vayas al restaurante a comer tu comida. Deja que los discípulos te traigan algo de comida. El otro día les hablé sobre cuando él iba caminando por la ciudad y el Espíritu Santo le dijo, mira a alguien en ese árbol. ¿Acaso el Espíritu Santo habla así? Asimismo fue con Pedro. Han venido a buscarte algunas personas, ve con ellos, no lo dudes. Leemos en Hechos capítulo 8 que en medio de un tremendo avivamiento en Samaria, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, deja este avivamiento y ve a ese camino desértico hacia Gaza. Él va allí caminando, caminando y caminando. No sé cuántas millas hacia el desierto. ¿Te imaginas dejar un avivamiento e ir a un desierto? Y allí se encontró con un etíope eunuco que viajaba en carruaje. Le da el evangelio, lo convierte y lo bautiza. Y ese hombre lleva el evangelio a Etiopía. Y miles en Etiopía se convierten. Los cristianos etíopes de hoy comenzaron ese día porque Felipe escuchó el llamado del Espíritu Santo. Y porque él fue tan fiel al caminar todas esas horas, Dios le dio un viaje gratis de regreso a levantarlo. Y eso lo lees en Hechos capítulo 8. Es maravilloso, me gusta leer eso. Dios le dio un viaje de regreso gratis y Dios se encargó del boleto de regreso. Pagas de ida y el Señor se encarga del regreso. Una de las cosas que veo en Hechos de los Apóstoles es que la gente era sensible al Espíritu Santo. Y Jesús era así. Muy bien. Así que eso es lo que vemos aquí. Y quiero ver una cosa más aquí, que es muy maravillosa. No voy a entrar en detalles en todos estos versículos. Jesús le dijo a esta mujer, ve y llama a tu marido. Verso 16. Y la mujer respondió, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Él la expuso allí mismo. ¿Y sabes qué dijo ella? Ella cambió de tema. Ella dijo, Señor, tengo un problema con este asunto de la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús no le dijo, espera, espera, espera.
Hablemos primero de tu marido. Nada de cambiar de tema. Ahí se ve la gracia de Jesús. Él nunca volvió a tocar ese tema que la avergonzaba. Él le cambió de tema. Él habló de la adoración. Sea así. Cuando descubres que algo que has dicho ha avergonzado a alguien y la persona se siente un poco incómoda, cambia de tema. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Les digo que veo la gloria de Jesús en cada página de la Biblia que leo. Si permites que el Espíritu Santo te muestre la gloria de Jesús, puedes ser como Él. Y él cambió de tema y habló sobre la adoración. Y me alegra que haya hablado sobre la adoración porque nos dio uno de los versículos más profundos sobre la adoración en toda la Biblia debido a su gracia. Dijo que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Luego Jesús dijo dos cosas aquí sobre la voluntad de Dios. Cuando los discípulos regresaron, Él dijo, ya he comido. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Porque ellos le preguntaron, ¿cuándo comiste? Y Él dijo en el versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Espero que esa sea tu comida también. Mi comida no es correr de un lado a otro y hacer muchas cosas. Mi comida es ver cuál es la voluntad de mi Padre y terminarla. Pero al mismo tiempo, verso 35, alzo mis ojos para ver cómo está la cosecha. Y los animo a todos a que alcen sus ojos. Miren la cosecha, está madura, está lista. No digan ustedes, faltan 4 meses. No, ya está lista. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que ciega se regocijen juntos. Unas personas están llamadas a sembrar y otras están llamadas a cosechar. Les diré, mi ministerio básicamente ha sido cosechar. A menudo pienso en el versículo 38, en relación con mi ministerio. Yo los envío a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Yo digo, eso es correcto, Señor. ¿Qué quiero decir? Muchos misioneros, comenzando con William Carey, sufrieron tanto, vinieron a la India hace 200 años. Muchos de ellos trabajaron en Tamil Nadu. Durante años y en los últimos 2 siglos, trabajaron muy duro y con muy pocos frutos. Hoy voy a esos pueblos remotos en Tamil Nadu y cosecho, donde esos hombres piadosos de otras tierras sacrificaron todo y trabajaron duro. Ahora yo he entrado en sus labores. Creo que ellos recibirán una recompensa mucho mayor que la que yo recibiré, porque yo solo he cosechado y me ha resultado fácil. En cambio, ellos han sembrado. Pero un día, dice en el verso 36, los que siembran y los que cosechan se regocijarán juntos. Cuando un evangelista va y trae personas a Cristo, está sembrando, reuniendo a las personas. Estas personas deben ser edificadas en el cuerpo de Cristo. En esta labor no hay competencia. Algunas personas dicen, te estás robando mis ovejas. ¿Qué ovejas? Es el reino de Dios. Espero que no sean tus ovejas. Si son tuyas, van camino al infierno. Las ovejas del Señor permanecerán e irán al cielo. Recuerdo la historia de un borracho que se encontró con el gran evangelista D.L. Moody y el borracho le dijo, oye Moody, ¿me conoces? Moody respondió, no te conozco. El borracho dijo, soy uno de tus conversos. Moody respondió, debes ser de mis conversos, no el converso del Señor si estás en ese estado. Así que eso es todo. No digas mis ovejas. Solo el Señor puede decir mis ovejas. Te diré, nadie ha robado nunca mis ovejas porque no tengo ninguna. No puedes robar mi dinero si no tengo dinero. Son todas ovejas del Señor. Y si alguna de esas ovejas del Señor prefiere venir a tu iglesia, yo digo, por favor, ve hermano, adelante. Y si creces espiritualmente más allí, debes ir allí. No deberías perder el tiempo en mi iglesia. Nunca seas posesivo. También en el capítulo 4 veo algo muy maravilloso. No sé si lo notaste. Hay pequeñas cosas en las escrituras que realmente me emocionan. En el versículo 46 había un hombre, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum.
Este hombre vino de Capernaum a Caná. Jesús estaba en Caná. Eso es una distancia de unas 15 millas. Él caminó 15 millas de Capernaum a Caná. Y él dijo, mira, mi hijo está enfermo. Y Jesús dijo, verso 50, puedes irte, tu hijo vive. ¿Y saben a qué hora lo dijo Jesús? Jesús lo dijo a la 1 de la tarde, porque leemos eso en el versículo 52. And it says, then he went home. Y ahora lean esto con atención y usen su inteligencia. En el versículo 52, entonces le preguntó, ¿a qué hora había empezado a mejorar? Y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Ahora, no toma 24 horas caminar 15 millas. ¿Qué aprendes de eso? A la 1, Jesús dijo, puedes irte, tu hijo vive. Y hasta el día siguiente, este oficial llegó a su casa en Capernaum. Eso demuestra su fe. Él sabía que su hijo estaba bien. Él dijo, puedo dormir aquí esta noche e irme mañana. ¿Tienes ese tipo de fe que cuando Jesús dice que tu hijo está bien, no tienes que correr a casa para averiguarlo? Puedes dormir e irte en paz a la mañana siguiente. Me siento animado por estas pequeñas cosas. No te pierdas estas cosas. Tu Biblia al final tiene mapas. Consulta esos mapas. A veces obtienes una verdad maravillosa en ellos. Es la gloria de Dios ocultar los asuntos. Es la gloria de los reyes descubrirlo. Vamos al capítulo 5, versículo 5. Había un hombre en Bethesda que llevaba 38 años enfermo. Verás, esa es también la condición de mucha gente hoy en día. Exactamente como dice en el versículo 3. En Bethesda estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Hay muchas iglesias llamadas Bethesda hoy en día que son así. Hay una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y Jesús tiene que venir y sanarlos. Y aquí había un hombre que había estado allí durante 38 años. ¿En qué otro lugar de la Biblia se lee 38 años? ¿Les suena familiar? ¿38 años? ¿38 años? ¿En algún lugar? ¿No lo saben? ¿Olvidaron lo que estudiamos hace unos días? En Deuteronomio capítulo 2 versículo 14 dice que llegaron a los límites de la tierra prometida en Cades Barnea después de 2 años y vagaron durante 38 años. Este hombre era así. Es la imagen de un hombre bajo la ley. 38 años intentándolo. Señor, intenté meterme a la piscina. No pude. Dije que lo lograría el año que viene y no pude. Así era todo el tiempo. Parece que nunca lo logró. Así es la vida bajo la ley. Estoy tratando de obtener la victoria. Finalmente, después de 38 años, se dio por vencido. Y entonces vino Jesús. Esta señal es una parábola. ¿Por qué? El Señor tiene que esperar hasta que llegues a un punto cero. Dice que en esos 38 años todos los hombres de guerra murieron. Él tuvo que llegar a un punto cero. El vino tuvo que acabarse. Este hombre tuvo que tocar el polvo. Entonces el Señor vino y en un momento estaba sanado. Ahora quiero mostrarte algunas otras cosas en el versículo 30, donde se dice algo sobre la vida de Jesús. En primer lugar, los judíos preguntaban en el versículo 16, ¿por qué hacen estas cosas en el día de reposo? Y aquí hay otra revelación. ¿Por qué estás haciendo estas cosas en el día de reposo? Y Jesús dijo, porque mi Padre está trabajando. Mi Padre no tiene vacaciones. Mi Padre no tiene día de reposo. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el único día de reposo que Dios ha disfrutado hasta ahora es el que se describe en Génesis capítulo 1 y 2? Desde Génesis capítulo 2, Dios nunca ha tenido un día de reposo. Él ha estado trabajando y trabajando porque el hombre ha caído. Y Jesús dice, no tengo ningún día de reposo. Estoy trabajando. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús es un trabajador a tiempo completo. ¿Sabes que el diablo no tiene día de reposo? Él trabaja a tiempo completo, trabaja 24 horas. Los cristianos son perezosos. Jesús no lo era.
Otra cosa que quiero que miren es el versículo 30. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Nunca hago nada por mi propia iniciativa. Eso significa que nunca tomó la iniciativa. En otras palabras, él siempre esperaba en su Padre. Cuando me dice que haga algo, lo hago. Si no me dice que lo haga, no lo hago. Este es un maravilloso ejemplo a seguir. En el capítulo 5, versículo 41 dice, yo no recibo gloria de los hombres. En el verso 34, el testimonio que yo recibo no es de hombre. La vida de Jesús fue tal que nunca recibió testigo o testimonio de ningún hombre. Él dijo, mi Padre da testimonio de mí y eso es más que suficiente para mí. En el versículo 44, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Saben por qué muchas personas no pueden tener fe? Aquí está la respuesta en el versículo 44. Cuando recibes la gloria de la gente, tu fe disminuye. Es como que haya un agujero en el vaso, se irá toda el agua. Cuando buscas el honor de la gente, nunca serás un hombre de fe. ¿Cuántos de ustedes quieren ser hombres y mujeres de fe? Entonces tomen una decisión el día de hoy. Nunca más recibirán honor de un hombre. Y verás que en 6 meses tendrás más fe que la que tuvieron en toda su vida. Toma una decisión y di, Señor, nunca recibiré honor de ningún ser humano. No lo quiero, no lo buscaré, no lo recibiré cuando me lo den. No quiero ningún honor. Recibiré el honor que viene de Dios. Nunca busques el honor de los hombres. Nunca busques los títulos que los hombres te dan. Señor, yo no quiero eso. ¿De qué sirve ese título? ¿Asustará al diablo? ¿Me hará más eficaz para Dios? No quiero honor de los hombres en la obra de Dios. Si estás en el mundo, obtén todos los títulos porque así podrás conseguir un buen trabajo. Pero estoy hablando de la obra del Señor. En la obra del Señor digo que nunca recibas honor de los hombres, cualquier tipo de honor. De otra manera, el Señor te dirá, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros? En el capítulo 6, quiero leerles estos hermosos versículos 37 y 38. ¿Saben? Creo que acepté al Señor por primera vez cuando tenía unos 13 años. No sé si algunos de ustedes se saben la fecha de su conversión. Sé la fecha en que Dios me llamó para su servicio, pero no sé la fecha en que nací de nuevo. Ni siquiera sé en qué año nací de nuevo. Eso no significa que no sea salvo. Podría ser como un hombre que no sabe su cumpleaños. Pero si un hombre no sabe su cumpleaños, está vivo o muerto. No importa si sabe su cumpleaños o no. La prueba de tener vida no es recordar la fecha cuando naciste de nuevo. Yo no la recuerdo. Muchas veces estuve dando vueltas y diciendo, Señor, no estoy seguro si me aceptaste. Un día llegué a este versículo, al que a mí viene, no le echo fuera. Y eché mi ancla. Desde ese día, hace 41 años, nunca más dudé de mi salvación. Yo dije, Señor, vine a ti. Creo que me has aceptado. Debes estar seguro de tu salvación. La otra cosa que me dice el versículo 37 que me ha ayudado en mi ministerio es esta. Todo lo que mi Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Así que no tengo que andar agarrando gente. Aquellos a quienes debo servir, vendrán a mí y yo les serviré. A los demás, tal vez Dios haya llamado a alguien más para que los sirva. Que vayan allí. No quiero agarrar a alguien a quien Dios le ha dado a ese hombre. Si Dios ha dado a este hermano para que sea pastoreado por esa persona, ¿por qué debería ir a agarrarlo? No soy un ladrón, no, pero aquellos a quienes el Padre me ha dado para pastorear y guiar hacia la vida eterna, los guiaré y llevaré. Detengámonos aquí y continuaremos en nuestra próxima sesión. Vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Esta es la segunda y última parte. Continuamos en el capítulo 6. Versículo 38. Creo que este es el único versículo en todos los evangelios que describe con mayor claridad por qué Jesús vino a la tierra.
Si le preguntas a un cristiano promedio por qué vino Jesús a la tierra, te diría la respuesta típica de la escuela dominical. Él vino a morir por nuestros pecados. Y está bien, pero esa no es la respuesta completa. Si quieres la respuesta completa, encuéntrala en las propias palabras de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino del cielo para pasar toda su vida en la tierra, diciendo no a su propia voluntad y sí a la voluntad del Padre. ¿Qué nos enseña esto? Eso significa que como ser humano, él tenía su propia voluntad y esa debía ser negada. Ese es el significado de tomar la cruz. La cruz está donde la voluntad del hombre se cruza con la voluntad de Dios. Y Jesús tenía una voluntad propia. Por ejemplo, en Getsemaní él dijo, no quiero beber esta copa. Esa era su voluntad, pero la voluntad del Padre era que bebiera la copa. Así que negó su propia voluntad e hizo la voluntad del Padre. Toda tentación es para que hagas tu voluntad. Y si le dices no a tu voluntad y tomas la cruz en la tentación, obtendrás la victoria y así harás la voluntad del Padre. Ahí es donde necesitas el poder del Espíritu Santo para dar muerte a tu propia voluntad. Hacer morir a la carne significa dar muerte a tu propia voluntad. No puedes hacerlo por tu propia cuenta. Es demasiado fuerte. David no pudo matar a Goliat sin el poder de Dios. Sansón no pudo destrozar a ese león sin el poder de Dios. Y tú no puedes dar muerte a tu carne por tu propia voluntad sin el poder de Dios. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Jesús vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahí es donde debemos seguirlo todos los días de nuestra vida. El capítulo 6 de Juan es un capítulo maravilloso porque comienza en el versículo 2 con una gran multitud y termina con los versículos 70 y 71 con 12 personas. Y si quieres saber cómo reducir el tamaño de tu congregación, estudia Juan capítulo 6. No muchas personas están interesadas en eso porque todos están interesados en saber cómo aumentar el tamaño de su congregación. Ahora piensen en esto. Porque Jesús redujo el tamaño de su congregación. Jesús fue un gran maestro en reducir el tamaño de su congregación. Como el ejército de Gedeón, de 32,000 personas se redujo a 300 personas. Y Dios siempre ha cumplido sus propósitos con unos pocos. Jesús pasó toda su vida terrenal entrenando a 11 personas. Y aquí vemos cómo esta gran multitud fue reducida y muchos de sus discípulos lo abandonaron. Versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración. Y dice en el versículo 66, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ahora, cuando muchos de tus discípulos te abandonan, ¿qué haces? La mayoría de los predicadores los visitarán y les dirán, bueno hermano, por favor regresa, no queremos que te vayas. Pero Jesús se despidió y los dejó ir. Y luego le quedaban 12 personas. Y él no les dijo, oh, deseo que todos ustedes no me abandonen. Eso no es lo que les dijo. Él les dijo, ¿acaso también ustedes quieren irse? Vaya actitud. Vaya actitud para estar en una obra cristiana como esa. Él no estaba ahí para hacer dinero, tampoco para retener a la gente. Quien quiera irse, que se vaya. Pero no iba a bajar el estándar de su mensaje. ¿Por qué se fueron ellos? Se fueron porque no les gustó el mensaje de la cruz. Jesús habló de la cruz en el capítulo 6. Él habló sobre comer su carne y beber su sangre en el versículo 53. ¿Sabes lo que eso significa? La carne y la sangre hablan sobre la muerte de Jesús y él estaba diciendo, tienen que morir conmigo. Ese no es el mensaje que se predica comúnmente hoy en día. Hoy le predican a la gente que Jesús los bendecirá, los sanará, los hará ricos y los llevará al cielo. ¿Y a cuánto les gusta este mensaje? A todo el mundo le gusta. Pero Jesús dijo, el que quiera venir, tiene que morir. ¿Cuántos quieren venir?
Es difícil encontrar manos levantadas cuando haces ese tipo de invitación y por eso solo quedaron 12 personas. Si tienes una iglesia donde predicas bendición, prosperidad, salud, sanidad, que Jesús resuelve todos tus problemas y hace todo lo bueno por ti, que te hará un empresario rico y tu negocio prosperará si honras a Dios y todo ese tipo de cosas, tendrás una gran multitud, aunque todo eso sería bastante inútil. Pero si predicas como Jesús lo hizo, que debes negarte a ti mismo y tomar tu cruz, o pueda que tu negocio no prospere porque Dios no quiere que ganes dinero, sino que quiere que edifiques su iglesia. O puede que tengas muchos sufrimientos, malos entendidos, tribulaciones y muchas cosas así. Muy poca gente vendrá. ¿Cuántas personas quieren predicar eso? Muy pocos. Así que no te dejes engañar por este evangelio de prosperidad que existe hoy en día. Hay muchísimos creyentes que no predican el evangelio de la prosperidad, pero en el fondo de sus corazones creen en él. Piensan que cuando Dios los bendice económicamente, esa es la señal de su bendición. Solo hay una señal de la bendición de Dios sobre ti. Y esa es que cada vez te estás pareciendo más al carácter de Jesucristo. Si eso está sucediendo, Dios te está bendiciendo. De lo contrario, no es Él. ¿Sabes cuánta gente dice, hermano, yo era muy pobre y ahora trabajo a tiempo completo en la obra de Dios y ahora Dios ha bendecido a mis hijos? Yo les pregunto, ¿quiere decir que se han vuelto más como Jesucristo? Y dicen, no, tienen un trabajo en el Golfo. ¿A eso te refieres con bendición? Entonces hay multitudes de paganos y ateos que están siendo bendecidos por Dios, que son todas esas ideas equivocadas que tiene la gente. Si alguien gana más dinero, piensa que es Dios. Miren la multitud de paganos y personas de todas las religiones que están ganando dinero. Ellos también dicen que su Dios los está bendiciendo. Pero muéstrame a una persona que se esté volviendo como Cristo. Eso no puede ser duplicado por todas esas religiones. Esa es la marca infalible de la bendición de Dios. ¿Qué hay de la salud? Hay personas paganas que viven hasta los 100 años. Según el libro Guinness de los récords, el hombre más viejo del mundo no es cristiano. No pienses que una larga vida y mucho dinero son prueba de la bendición de Dios. Es la semejanza a Cristo. Eso es lo importante. Nunca lo olviden. Así es como Jesús redujo los números. En el capítulo 7 leemos sobre los hermanos de Jesús. Dice en el versículo 5 que ellos no creían en él. Sus hermanos lo despreciaban. Pero después de su muerte y resurrección, algunos de sus hermanos creyeron en él. Por ejemplo, Santiago y Judas, los hermanos de Jesús, escribieron 2 epístolas. Pero durante el tiempo que Jesús ministraba, ninguno de sus hermanos creyó en él. Aquí le dijeron, ¿por qué no vas a la fiesta? Y Jesús dijo en el verso 6, el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odian a mí. En otras palabras, ustedes son populares y yo soy odiado. ¿Por qué el mundo lo odiaba? Porque él se levantaba a testificar contra su pecado. Ustedes son diplomáticos, no le dicen a las personas sobre sus pecados y así se vuelven populares. Creo que esa es una palabra para los predicadores. Porque eres un predicador popular. Porque no le dices a las personas sobre su pecado. Y Jesús dice, ¿saben por qué no soy popular? Porque doy testimonio de que sus obras son malas. Expongo su pecado, sus motivos incorrectos, su amor por el dinero, sus pensamientos adúlteros, su avaricia y sus celos. Y yo los expongo porque no voy a tolerar nada de eso. Y por eso ellos me odian. Y odiarán a cualquiera que predique así el día de hoy. Y entonces Jesús dijo a sus hermanos en el verso 8, suban ustedes a la fiesta, yo no subiré. ¿Cuál es la razón? Mi tiempo aún no se ha cumplido. En el verso 6 él dijo, el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Pueden hacer lo que quieran porque no tienen a nadie con autoridad sobre ustedes diciéndoles qué hacer y a dónde ir. Él dijo, yo no opero así. Tengo una autoridad sobre mí en el cielo. Cuando Él me dice que vaya, yo voy. Pero luego dice en el verso 10, cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió. No abiertamente, sino en secreto. ¿Estaba Él diciendo una mentira? No. Jesús vivió como estos policías que andan un radio portátil para comunicarse. Por ejemplo, ves a un policía en la calle con un radio portátil. Y tú te acercas y le preguntas, ¿irás hoy a la estación de policía? Él responde, no, no iré, porque me han pedido que me quede aquí. Y tú te vas. Y 2 minutos después él recibe una orden de ir a la estación y se va.
Y cuando lo ves en la estación le dices, hace 5 minutos te pregunté si ibas a venir y dijiste que no. Has dicho una mentira. Él no ha dicho una mentira. Él vivía según las instrucciones momento a momento de la sede central. Y así vivía Jesús. En ese momento, cuando los hermanos le preguntaron, él dijo, no se me ha dicho que vaya. Cuando el Padre me dice que vaya, yo voy. Y el Padre no quería que él caminara con sus hermanos hasta Jerusalén y perdiera tiempo en chismes y conversaciones inútiles que se estarían dando en el camino. A veces el Señor te dice que no vayas con ciertos hermanos porque ellos no saben cómo aprovechar el tiempo de manera provechosa. Es mejor que vayas solo. Hay muchas cosas que aprendemos de la vida de Jesús sobre cómo podemos vivir en esta tierra. Muy bien, en el capítulo 8, leemos sobre esta mujer que fue hallada en adulterio. Solo un versículo más antes de llegar a eso. Quiero señalar Juan capítulo 7, verso 24. Este es un buen versículo. ¿Sabes? Jesús no solo dijo, no juzguen, también dijo, juzguen. ¿Lo sabías? Eso está en Juan capítulo 7, verso 24. No juzguen, sino juzguen. Debe ser equilibrado. No debes juzgar de una manera, sino juzgar de otra manera. Si no juzgas, serás engañado en esta tierra. Lo que Jesús dijo es, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Debes discernir si ese hombre es un verdadero siervo de Dios o no. De lo contrario, serás engañado. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. El capítulo 8, verso 1 está combinado con el capítulo 7, verso 53. Y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos, porque ese era su hogar. Luego lees sobre la historia de la mujer hallada en adulterio, una imagen maravillosa de la actitud de Jesús hacia aquellos que quieren tirar piedras a otros. Los fariseos eran personas que siempre estaban listas para tirar piedras a alguien que ellos sintieran que habían hecho algo malo. Hay muchos creyentes así, tienen las bolsas llenas de piedras que quieren tirar a los demás todo el tiempo. A veces se suben a los púlpitos a tirar piedras a la gente. Tiran versículos para golpear a alguien que está sentado en la congregación. Nunca lo hagas. Solo los fariseos tiran piedras. ¿Has oído a los predicadores tirar piedras desde el púlpito? Tú sabes cuando alguien está predicando para golpearte. Jesús nunca lo hizo. Nunca lo hagas. Jesús siempre tuvo compasión de las personas que habían pecado. Nunca veo a Jesús criticando a asesinos, ladrones, borrachos, mujeres halladas en adulterio o algo por el estilo. Lo veo criticando a los fariseos que se creían santos. Lo veo criticando a los hipócritas. Lo veo diciendo que los hipócritas irán al infierno. Y a la mujer hallada en adulterio le dice, sé que hiciste algo malo, pero no te condeno. Veo que estás arrepentida y no he venido con piedras para tirarte. Jesús le dijo a los fariseos en el versículo 7, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y siempre que te sientas tentado a tirar una piedra a alguien pensando que eres más santo que esa persona, te diré dos cosas. En primer lugar, recuerda el pozo del que Dios te sacó. Nunca lo olvides. Y en segundo lugar, ¿qué pasa el día de hoy? ¿Ya olvidaste ese pozo? Por eso sacas tu piedra. Y todos se fueron. Nunca podrás tirar una piedra si recuerdas el pozo del que Dios te sacó. Y si recuerdas cuántos pecados aún hay en tu vida hoy, nunca tendrás una piedra en tu bolsillo y tus bolsillos estarán vacíos de piedras. Y durante el resto de tu vida nunca lanzarás una piedra a nadie. Y serás un hombre muy bendecido. Estarás en comunión con Jesús, quien nunca le tira piedras a nadie. La cristiandad de hoy está llena de gente que le tira piedras a los demás. Expongan las doctrinas erróneas, los métodos incorrectos, pero nunca hablen mal de ningún hombre. No juzguen los motivos y la vida privada de un hombre porque no conocen ambos. A veces la gente me pregunta, hermano Zach, ¿qué opinas de este predicador americano o de este curandero indio? Y yo digo, no he vivido con él, así que no sé cómo vive con su esposa. No sé qué tipo de pensamientos o sueños tiene. ¿Cómo puedes preguntarme? No lo sé. Si quieres que te dé mi opinión acerca de su ministerio, eso sí te lo puedo dar. O si estoy de acuerdo en que su ministerio es semejante a Cristo o no. Pero no hablaré mal de ningún hombre. La Biblia dice que no hables mal de ningún hombre. Si quieres preservarte y consagrar tu boca para el Señor, para proclamar su palabra, no
hables mal de las personas, pero al mismo tiempo sé perspicaz con respecto a su ministerio. No sigas su ejemplo si ves que esa no era la forma en que Jesús servía. Jesús nunca arrojó piedras, y cuando escucharon esto, todos se fueron. Jesús quedó solo y no arrojó ninguna piedra. El capítulo 8, versículo 32 es otro versículo maravilloso. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El día de hoy muchas denominaciones y cristianos te dicen, tenemos la verdad. ¿Cómo sabes si alguien tiene la verdad? Cuando un predicador dice, estoy predicando la verdad, ¿cómo sabes si está predicando la verdad? Y aquí está la respuesta. Si lo que está predicando es la verdad y lo recibes, te hará libre. Libre del pecado. El contexto allí en los versículos 33 y 34 es sobre ser libres del pecado. Si la predicación de un hombre no te libera de la esclavitud del pecado, entonces ese hombre no está predicando la verdad. No importa qué doctrina esté predicando. No es la verdad porque la verdad te libera del pecado. Para mí, esa es la prueba. Quiero estar en una iglesia donde escuche la palabra de Dios que me libere del pecado en mi vida. Y quiero escuchar a un hombre cuya predicación me libere del pecado en mi vida, de mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis actitudes y mis motivos. Así es como sé si un hombre está predicando la verdad. Jesús aquí nos da la pauta. ¿Por qué no la tomas? Esa es la manera de probar la verdad, no solo revisando una declaración doctrinal. Si un hombre no dice la verdad, permanecerás en esclavitud. Y cualquier predicación con todo tipo de reglas, regulaciones, eso definitivamente no es la verdad, porque te lleva hacia la esclavitud. ¿Está bien? Por favor, piensen en eso. En el verso 44 les dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. Él fue asesino desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Qué es el diablo? El padre de toda mentira. Cuando tú como cristiano dices una mentira, ¿quién es el padre de esa mentira? ¿Quién? Satanás. ¿Y quién es la madre? La madre eres tú. Y el hijo, la mentira. Verás, Satanás no puede producir una mentira a menos que encuentre una madre. Por favor, no seas una madre para que Satanás produzca mentiras. Cuando te sientas tentado a decir una mentira, dile a Satanás, no, no seré la madre. Ve y encuentra a alguien más. No puedes tener un hijo solo como padre. El padre necesita una madre. Satanás es el padre de la mentira y va por todo el mundo buscando madres, y entre los creyentes encuentra madres para producir una mentira. Por favor, recuerden eso. En el capítulo 9, el versículo 4 es un versículo muy bueno para nuestro país hoy en día. Debemos hacer la obra mientras es de día, porque llegará el momento en que no podremos hacer la obra cuando oscurezca. Aprovecha la oportunidad mientras es de día. Dice en el verso 5, mientras Jesús está en el mundo, Él es la luz del mundo. Ahora que se ha ido del mundo, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Si hoy te preguntan, ¿quién es la luz del mundo? No digas, Jesús. Según Juan capítulo 9, verso 5, Él fue la luz del mundo solo mientras vivió aquí. Hoy, según Mateo 5, verso 14 al 16, ustedes son la luz del mundo. En el capítulo 10, versículo 9, este es un versículo maravilloso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Eso es bueno. Y después de ser salvo, ¿qué debes hacer? Debes estar equilibrado. ¿Qué significa estar equilibrado? Debe entrar y debe salir. Eso es estar equilibrado, entrar en la presencia de Dios y salir para servirle en el mundo, y luego volver otra vez a la presencia de Dios y salir para servirle. No es que alguna vez perdamos la presencia de Dios, pero debemos tomarnos tiempo para estar a solas con Dios, no tan ocupados solo saliendo, saliendo y saliendo. Eso es como caminar sobre una pierna todo el tiempo.
Es como la gente en los conventos o monasterios que están saltando sobre la otra pierna todo el tiempo, que nunca salen. Un cristiano equilibrado tiene dos piernas, entra y sale, adora a Dios y le sirve. Entra en la presencia del Señor, espera en Él, recibe su palabra y la comparte con otras personas. Que haya un equilibrio en tu vida. La mayoría de nosotros podríamos estar en peligro, principalmente solo por salir y salir, porque estamos dando y podríamos secarnos. Ahora vamos a los versículos 28 y 29. Estos son los versículos favoritos de aquellos que predican la seguridad eterna. Jesús dijo, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿No parece eso seguridad eterna? Ciertamente lo parece y yo creo en ella. Pero ¿cómo comienza el versículo 28 en tu Biblia? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y. Y significa que no empieces a leer en medio de una oración. Ninguna oración comienza con y. Esa es la mitad de la oración. Vayamos al principio de la oración y entonces entenderás la doctrina de la seguridad eterna. Dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, ¿quiénes son los que nunca van a perecer? Los que escuchan su voz y lo siguen. ¿Qué pasa con los que no escuchan su voz y no lo siguen? No hay seguridad eterna para ellos. No saltes en medio de un versículo y tomes la mitad de un versículo para predicar una doctrina. Eso es extremadamente peligroso. Yo creo en la seguridad eterna para todas las ovejas que oyen la voz de Jesús y que lo oyen y lo siguen. Y también creo que las ovejas que no oyen su voz y no lo siguen, no van a tener vida eterna y perecerán. Podrías decir que nadie puede arrebatarte de la mano del Padre. Absolutamente correcto. Pero tú mismo puedes saltar fuera de la mano del Padre. Eso es algo diferente. Muy bien. Vayamos ahora a otro versículo. En el capítulo 11, versículo 6. Aquí él escuchó que Lázaro estaba enfermo. Le enviaron un mensaje en el verso 3. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el mismo lugar. Si yo escucho que alguien a quien amo está enfermo, yo me apresuro. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero Jesús, cuando escuchó que alguien a quien amaba estaba enfermo, se quedó 2 días más. Este es un milagro, lo que él hizo, la resurrección de Lázaro de entre los muertos. ¿Y qué vimos en el capítulo 2? Todo milagro es una señal o una parábola. ¿Qué lección aprendimos del milagro en la boda de Caná? Que cuando el vino se acaba y ya no hay nada, entonces Él hará el milagro. ¿Qué aprendemos en el caso del hombre que yacía en Betesda? Durante 38 años lo intentó una y otra vez hasta que perdió toda esperanza. Cuando tu esperanza se acabe, Él vendrá y te sanará. ¿Cuál es la lección aquí? La misma lección. Lázaro estaba enfermo y un hombre enfermo todavía puede hacer ciertas cosas. El Señor dijo no, todavía no ha llegado al punto cero. Así que tenemos que esperar. Tenemos que esperar hasta que se debilite, hasta que esté postrado en una cama, hasta que no pueda mover un dedo y esté muerto. Y para asegurarnos que esté muerto, lo meterán en la tumba durante 4 días y luego iremos. Hay una lección espiritual en esto. Algunos de ustedes son tan fuertes que el Señor no puede venir a ayudarles. Como eres demasiado fuerte, Él tiene que esperar. Y dice, Señor, ayúdame. Sí, te ayudará, pero todavía no. Eres demasiado fuerte. ¿Qué dijo Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tienes que llegar a cero y decir, Señor, soy indefenso, soy un inútil. ¿Quieres entender la Biblia? Reconoce que eres ignorante en las cosas espirituales. ¿Quieres poder espiritual? Reconoce que eres débil. Debes reconocerlo y aceptarlo. Reconocer es fácil, aceptarlo es más difícil. Y Dios espera que todos estemos quebrantados hasta que nos volvamos absolutamente débiles. A veces he hablado con personas sobre la ira.
y me dicen, hermano, ¿qué debo hacer? No puedo vencer mi ira, soy una persona muy débil. Y yo les digo, no, hermano, no, hermana, es porque eres demasiado fuerte que te enojas, no es porque seas débil. Si fueras débil, no te enojarías. Eres muy fuerte. Por ejemplo, un hombre que acaba de llegar al hospital con alguna enfermedad. El primer día se queja de las enfermeras, los doctores, la comida y de todo. Al día siguiente está un poco más enfermo y la voz un poco suave. Y una semana después, con todos los tubos aquí y allá y por la boca, se queja de vez en cuando. Poco a poco se fue debilitando y toda ira desapareciendo. ¿Cuándo estaba enojado? ¿Cuando era débil o cuando era fuerte? ¿Sabes por qué te enojas? Porque eres demasiado fuerte. Dios tiene que hacerte débil, débil hasta que llegues a un punto cero de muerte. Entonces el Señor viene y nos levanta. Y verás, el principio también es el mismo. Tú haces lo que puedas y yo haré lo que pueda. ¿Qué podían hacer? María y Marta no podían resucitar a los muertos. ¿Podían quitar la piedra? Sí, tú haces la parte fácil, quitar la piedra. Dice el Señor, yo haré la parte difícil, para que tú hagas la parte más fácil, quitarle las vendas. Trabajamos en asociación. Este es el principio del servicio cristiano. Tú haces la parte fácil y yo haré la parte difícil. Tú traes el agua, yo la convertiré en vino. Es maravilloso. El nuevo pacto es una asociación con Jesucristo. No estoy solo. He tomado su yugo sobre mí. Trabajamos juntos. Somos dos bueyes arando el campo juntos. Nunca intente servir al Señor solo. En el capítulo 12, versículos 24 al 26, aquí hay unas maravillosas palabras. El secreto de ser fructífero. ¿Quieres aprender a ser fructífero en tu vida? Esto garantiza fructicidad. Hay un secreto para ser fructífero y es caer en tierra y morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, no solo dará fruto, dará mucho fruto. El camino de la cruz es algo que apenas se menciona en la cristiandad hoy en día. Quiero animarles a todos ustedes a ser hombres y mujeres que tomen la cruz cada día y que proclamen el camino de la cruz a otras personas, el camino de la muerte al yo, morir a mi reputación, morir a mi honor, morir a mi voluntad, morir a mis decisiones, morir, morir y morir. Eso es lo que dice, caer en tierra y morir. No hay fruto porque no mueres. Cuando mueras habrá fruto en tu vida y en tu carácter. Habrá fruto en tu ministerio. Las personas serán bendecidas y llevadas más cerca de Dios a través de tu ministerio. El secreto de todo es morir. En la muerte de Lázaro hay una enseñanza espiritual. Tú sabes que las personas muertas no pueden pecar. El mensaje del evangelio es este. Supongamos que hay un hombre muerto aquí y lo pateo. ¿Cuál será su reacción? A veces los niños juegan a hacerse los muertos y cuando otro niño los patea se despiertan. Y los creyentes a veces son así. Pero ¿cómo sabes que una persona está muerta? Cuando no reaccionan. Un muerto no va a reaccionar si le digo, eres un inútil bueno para nada. O si le digo, eres el hombre más maravilloso que he conocido. No hay reacción, porque está muerto. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Y lo mismo es con la alabanza y la crítica de los hombres, porque vives ante el rostro de Dios. Has muerto para este mundo y ahora vives para Dios. Si Él me dice que no está contento conmigo, eso me inquieta. Y me anima cuando me dice que está contento conmigo. Cuando las personas te critican o te alaban, eso no significa nada, porque has muerto para el mundo y vives para Dios. Eso es lo que significa este versículo. Caer en tierra y morir. Habrá definitivamente mucho fruto. Elige el camino de la cruz y renuncia a tu propia voluntad. En la vida cristiana es posible adquirir mucho conocimiento y no morir. El conocimiento no dará fruto,
Darás fruto si mueres. Otras personas creen que estar llenos del Espíritu Santo es suficiente. No, eso no es suficiente. Es bueno que llueva, pero si no hay semillas que estén muriendo, no importa cuánto llueva, no habrá cosecha. ¿De qué sirve toda la lluvia si no hay semilla que esté muriendo en la tierra? Para que puedas dar fruto, necesitas la lluvia y la semilla muriendo en la tierra. En otras palabras, la plenitud del Espíritu, caer en tierra y morir. Y ese es también el significado de este versículo que se repite 7 veces en los evangelios. En el versículo 25, la declaración más repetida de Jesús en los evangelios y la más incomprendida. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si intentas salvar tu vida terrenal, tu reputación, tus ambiciones, te digo que al final de tu vida serás un hombre frustrado y desanimado. Pero si estás dispuesto a renunciar a ella por el Señor o por el amor al Evangelio, podrás conservarla para vida eterna. En los versículos 42 y 43, muchos de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y miren estas tristes palabras en el versículo 43, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Cuántas personas son así el día de hoy? En el capítulo 13, versículo 5, ya sabemos cómo él lavó los pies de sus discípulos, y ese es un buen ejemplo para que lo sigamos hasta el final de nuestra vida. Estar a los pies de los discípulos hasta el final de nuestra vida, no sentados sobre sus cabezas. En el versículo 7 hay una tremenda palabra de consuelo. Cuando enfrentas una terrible prueba y no sabes por qué la prueba ha llegado a tu vida, podemos aplicarla. Mira lo que Jesús dice en Juan capítulo 13, versículo 7. Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero un día en el futuro entenderás por qué estoy haciendo esto ahora contigo. Tremenda palabra de consuelo. Cuando estés pasando por alguna situación que no puedes entender porque el Señor la ha permitido en tu vida, recuerda que no lo entiendes ahora, pero después lo entenderás. ¿De acuerdo? En el capítulo 13, versículos 34 y 35, vemos la marca del pueblo de Dios el día de hoy. ¿Cuál es la marca que identifica al pueblo de Dios? No es el hablar en lenguas, no es la alabanza y la adoración. No es la doctrina correcta, no es el evangelismo, es el amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Si no pueden amar, han desobedecido ese mandamiento que Jesús dio. Y no se trata de amar solo a las personas de tu denominación. Es muy fácil amar a las personas que están de acuerdo con nosotros en todo. Tu amor será puesto a prueba cuando tengas que amar a alguien de otra denominación, que ha nacido de nuevo pero no está de acuerdo contigo. Es fácil amar a las personas que tienen el mismo ministerio que tú, que son de la misma comunidad, que hablan el mismo idioma y que son como tú en muchos aspectos. Pero Dios nos ha puesto en la iglesia con diferentes tipos de personas, otras comunidades, otros idiomas. Tal vez tú seas educado y otra persona no lo sea. Aprende a amar a las personas que son diferentes a ti. Entonces sabrás si tienes el amor de Dios. Aprende a amar a las personas que no te aman, que no te dan regalos, que no te elogian y a los que te critican. Así sabrás si tienes el amor de Dios. De lo contrario es amor humano. Amar a las personas que te dan regalos, que te elogian y hablan lo mismo que tú. Las personas mundanas también aman de esa manera. Pero el amor divino es único en este aspecto. No requiere una respuesta. El amor humano siempre requiere una respuesta. Si esa persona responde, sigo amando. Si su amor se seca, mi amor se seca. Pero el amor de Dios no es así. Dios sigue amando tanto si el hombre responde o no. La señal que Dios inunda mi corazón con su amor es cuando puedo amar a las personas que no les agrado y que no están de acuerdo conmigo. Si ellos han nacido de nuevo y pertenecen a otra denominación, está bien. Hay algunas denominaciones en el cristianismo que creen que hablar en lenguas es cosa del diablo. Está bien, ellos creen que si hablo en lenguas estoy siendo motivado o inspirado por el diablo. ¿Pero puedo amar a esas personas? Claro que sí, no hay problema.
Si ellos han nacido de nuevo y tienen una pequeña comprensión errónea de algo, está bien. No tengo por qué odiarlos o por qué pasar mi tiempo criticándolos. Lo mejor de mi amor es que puedo amar a alguien que incluso piensa que soy inspirado por el diablo. ¿Puedes hacer eso? Jesús pudo, a través del poder del Espíritu Santo. Esta es la marca de un verdadero cristiano y la marca de una verdadera iglesia cristiana. Todos sabrán que se aman los unos a los otros. No vayas a una iglesia y preguntes, ¿parten el pan todos los domingos o hacen evangelismo? Yo digo, primero que nada, eso no me interesa. ¿Tienen enseñanza expositiva de la Biblia? Tal vez ni siquiera entienden lo que les estás preguntando. Olvídalo. Pregúntales algo que puedan entender. ¿Se aman los unos a los otros? Casi nadie hace esa pregunta. Y sin embargo, eso es lo más importante. Por favor, recuerden eso. En los capítulos 14, 15, 16 y 17 hay enseñanzas tremendas que podrían requerir muchas sesiones. Permítanme seleccionar algunos versículos de estos capítulos. En el capítulo 14, verso 12, ¿qué significa esto? En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Es eso cierto? ¿Que las obras que hizo Jesús también las podemos hacer nosotros? Si le preguntas a un cristiano promedio, dime alguna de las obras que Jesús hizo, inmediatamente te dirá, resucitó a los muertos, alimentó a los 5,000 y caminó sobre el agua. ¿Cuántos de ustedes han alimentado a 5,000 y han caminado sobre las aguas y han resucitado a los muertos? Nunca he conocido a un hombre en mi vida que lo haya hecho. Les cuento otras obras que Jesús hizo. Cuando su madre le dijo que fuera al pozo y sacara agua y la trajera, él la trajo. Trabajó en el taller de carpintería, transpirando y sus manos estaban endurecidas por el trabajo. Esa también fue una obra que Jesús hizo. Cuando alguna pobre viuda quería un taburete, él hacía el taburete y se lo daba gratis. ¿Has pensado en ese tipo de obras? Él perdonó a sus hermanos que siempre lo irritaban. ¿Por qué piensa solo en los últimos 3 años de su vida? Pensemos en el 90% de su vida en los 30 años donde hizo tantas obras. Esas son las obras que podemos hacer. Ayudar a los demás. Puedes pensar en la cantidad de personas en Nazaret a quienes ayudó durante esos 30 años. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuáles son las obras que Jesús hizo? Está en una frase, la voluntad de su Padre. Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Leemos eso en el Evangelio de Juan, pero hizo la voluntad de su Padre. No pienses que tienes que hacer milagros para hacer la voluntad del Padre. Eso depende del llamado de Dios para tu vida. Supongamos que yo dijera, a menos que todos prediquen como yo, no están haciendo la voluntad de Dios. Eso es absurdo. Tan absurdo como si alguien dijera, si no evangelizas como yo, no estás haciendo la voluntad de Dios. No. Dios te muestra lo que debes hacer. Tal vez eres una madre que cuida de 4 hijos. Cuídalos bien. Estoy seguro que cuando Jesús era un niño, cuidaba de sus hermanos menores o a los bebés que nacían en la casa y ayudaba a María, su madre. Jesús hizo eso cuando tenía 10 años. ¿No puedes hacer eso como madre, cuidar de tus hijos? El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y si Dios te llama a resucitar a los muertos, él te dará el poder para resucitar a los muertos. Y si Dios te llama a predicar como otra persona, él te dará el poder para predicar de esa manera. Así es el ministerio. Así que piensa en las obras que hizo Jesús. En segundo lugar, el versículo 12. Obras mayores que éstas harán. ¿Eso significa que resucitaré a 25 personas de entre los muertos? No. Mayores en términos de calidad. Siempre pensamos en términos de cantidad. Él no dijo más, dijo mayores. Hay una diferencia entre más obras y mayores obras. Más obras significa cantidad, mayores significa calidad, calidad de las obras, que fue lo único que Jesús no pudo hacer durante sus 3 años y medio de ministerio. Te lo digo, no pudo hacer que ni siquiera 2 discípulos fueran uno con el otro.
Los dos se luchaban por ser el líder. Ni siquiera dos de ellos podían convertirse en uno, no por culpa de Jesús, sino porque no tenían al Espíritu Santo en ellos. En el Antiguo Testamento nadie podía volverse uno, pero después que el Espíritu Santo vino, pudieron volverse uno. Y esa fue la obra mayor, la edificación de la iglesia como un solo cuerpo. Isaac Newton fue un gran científico, una de las mentes más brillantes en la ciencia. Él es quien descubrió la ley de la gravedad, pero ¿sabías que en comparación con Isaac Newton, yo podría ser una persona muy tonta, pero con una computadora puedo hacer cálculos en poco tiempo que Isaac Newton podría hacer en 20 años? ¿Es porque soy más inteligente que Isaac Newton? No, es porque tengo mayores facilidades de las que él tenía. Esa es la respuesta a esta pregunta. En el tiempo de Jesús, el Espíritu Santo no había venido, pero ahora que el Espíritu Santo ha venido, es que podemos hacer un trabajo de calidad que ni siquiera Jesús pudo hacer. No es porque seamos más grandes que Jesús. Espero que entiendas el significado de ese versículo. Puede que tal vez por mucho tiempo no lo habías entendido. En el verso 15 habla del nuevo pacto. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. No los guarden porque tienen miedo de mí o porque los bendigo. En el Antiguo Testamento era diferente. En Deuteronomio capítulo 28 dice, si obedeces serás bendecido, si no obedeces serás maldecido. Por ejemplo, cuando le dices a tu hijo, si obedeces te daré un chocolate, si no obedeces te castigaré. Entonces, con el chocolate y el castigo, hacemos que nuestros hijos obedezcan. Así era la obediencia bajo el antiguo pacto. Pero cuando tu hijo cumpla 25 años, no le dices, si obedeces te daré un chocolate, si no obedeces te castigaré. Porque si lo castigas, puede que ahora él quiera defenderse. Esperamos que cuando ese niño tenga 25 años, obedezca a su padre por amor. Así que el Señor también dice en el nuevo pacto que Él no nos trata como bebés, Él nos trata como hijos adultos. Hoy el Señor dice, no me obedezcas porque tienes miedo de que te castigue, tampoco porque quieres que te bendiga. Obedéceme porque me amas. Si no me amas, olvídalo, no hagas nada. Esa es la vida del nuevo pacto. En el capítulo 15, versículo 16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Nunca lo olviden. Dice en el verso 19, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, por eso el mundo los odia. En los versículos 26 y 27 hay unas palabras maravillosas. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Eso me encanta. Eso significa que cuando me levanto a predicar sobre Jesús, el Espíritu Santo también se levanta. Yo voy a dar testimonio y Él también va a dar testimonio. ¿Cómo funciona eso? Significa que yo digo algo y el Espíritu Santo llega directamente al corazón de esa persona y le dice, escucha eso es de Dios. ¿No es bueno tener al Espíritu Santo obrando contigo? Eso es lo que hace la diferencia. Cuando predicas, el Espíritu Santo lo lleva al corazón de la gente y le dice, escucha eso, es de Dios. Debes anhelar eso en tu ministerio desde que eres joven. Recuerdo cuando tenía 20 años, yo clamé a Dios por un ministerio así. Y ustedes que tienen 20 años, les animo a clamar a Dios día y noche por una unción del Espíritu Santo en sus vidas, para que cuando se levanten y digan algo, el Espíritu Santo también lo respalde y lo lleve al corazón de las personas donde quiera que vayan. Así es como Jesús habló. Cuando Él hablaba, el Espíritu Santo lo respaldaba. Cuando Pedro hablaba, el Espíritu Santo lo respaldaba. Y cuando tú hables, asegúrate de que el Espíritu Santo te respalde. Mantén tu conciencia limpia. Permanece en un lugar de humildad donde pueda venir esta cascada. Júzgate a ti mismo, no a los demás. Mantén tu corazón puro y no ames el dinero. Sigue lo que has oído en la palabra de Dios en estos días y busca la unción del Espíritu. Tú das testimonio y el Espíritu Santo también. Somos colaboradores. En el capítulo 16, verso 13, cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo ha venido para guiarnos hacia toda la verdad de las Escrituras. Escuchen esto con atención. Y a toda la verdad sobre ti mismo. ¿Cuál es la verdad sobre mí mismo? El Espíritu Santo puede mostrármela algunas veces diciendo, ¿eres un fariseo cuando te comportas así o eres un hipócrita?
Recuerdo una vez cuando tuve que ir a hablar con un hermano joven de la iglesia para corregirlo, alguien sobre quien yo tenía autoridad como anciano. Necesitaba ser corregido por algo malo que había hecho. Después de corregirlo, cuando me fui, el Espíritu Santo me dijo: lo que dijiste es correcto, pero no tenías que decirlo de una manera tan dura. Ve y pídele perdón. Él te guiará hacia toda la verdad sobre ti mismo. Así que volví con ese hermano y le dije: hermano, lo siento por la forma en que te hablé. Lo que dije fue correcto, pero la forma no fue correcta. Así que les digo algo, mis hermanos y hermanas. ¿Quieren que el Espíritu Santo dé testimonio con ustedes cuando den testimonio de Cristo? Es muy sencillo. Escúchenlo en la vida diaria cuando les dice que hagan algo. No digan que lo harán mañana o más tarde o que lo harán en 5 minutos. Háganlo inmediatamente. ¿Cuál será el resultado? Cuando te levantes a hablar, el Espíritu Santo se levantará inmediatamente y te respaldará. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo no respalda a muchas personas. No hacen la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Nosotros oramos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando Dios dice: Gabriel, baja a la tierra y haz esto, Gabriel no responde: Señor, espera solo 5 minutos, ya voy. No, lo que sea que Gabriel esté haciendo en ese momento en el cielo, lo deja y dice: voy. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muéstrame un hombre o una mujer que obedezca a Dios de esa manera, y les mostraré un hombre o una mujer a quien Dios usa hasta el final de su vida. Muchas personas nunca obedecen a Dios de esa manera. Esperan hasta mañana o hasta más tarde. El Señor les dice: ve y pídele perdón a tu esposa, y ellos lo piensan. ¿Hasta cuándo van a poder servir esas personas a Dios? Ni en 100 años. Escucha rápidamente al Espíritu Santo y Él te respaldará. Ama la verdad sobre ti mismo. ¿Estás equivocado? Admítelo y humíllate. Ve y pídele perdón al hermano más pequeño. Humíllate y encontrarás que la cascada siempre está sobre ti. En el versículo 16, verso 33, el Señor dice: yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Él también tuvo que vencer. Algunas personas piensan que Jesús no tuvo que vencer nada, pero él mismo dijo: yo he vencido al mundo. ¿Sabes qué es el mundo? ¿Cómo defines el mundo? No uses tu definición. Dame una definición bíblica del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa es la definición bíblica del mundo. ¿Qué venció Jesús? Él venció al mundo. Y dice: vence tú ahora. En el capítulo 17, versículo 2, esta es una palabra especialmente para los que son líderes. Jesús le dice al Padre en oración: Padre, me diste autoridad sobre toda carne, toda la humanidad, para darles vida eterna. ¿Por qué Dios me da autoridad sobre los creyentes? No para gobernarlos ni para obligarlos a servirme, como algunos pastores que tienen a jóvenes bajo su mando para que ellos les vayan a comprar las verduras y hacer todo tipo de cosas. Dios no me da autoridad para eso. Dios me da autoridad sobre las personas con un solo propósito: no para convertirlas en mis sirvientes. Aquí dice: sino para darles vida eterna, para guiarlos a participar de la naturaleza de Dios. La vida eterna es otra frase para la naturaleza de Dios. La vida eterna no significa una vida que nunca termina. La definición de eternidad no es tiempo que nunca termina. La definición de eternidad es tiempo que no tiene principio y no tendrá fin. Y lo mismo es con la vida eterna. ¿Quién tiene esa vida? Solo Dios. Esa es su naturaleza. La única razón por la que Dios nos da autoridad es para guiar a otras personas a participar de la naturaleza de Dios. No hay otra razón. Nunca debo tener autoridad sobre otras personas por ningún otro motivo, excepto para guiarlos a participar de la naturaleza de Dios. Entonces serás un verdadero siervo de Dios. Versículo 3, y esta es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo personalmente, y así participar de su naturaleza.
En el versículo 9, el Señor dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Allí aprendimos que es más importante orar por los hijos de Dios que orar por el mundo. Algunos de ustedes pueden pensar que es más importante orar por el mundo. Jesús dijo, no ruego por el mundo, ruego por los que me has dado y a través de ellos bendeciré al mundo. El versículo 10 es un maravilloso versículo de intercambio. Es un buen versículo para que todos nosotros también lo hagamos. Como Jesús tuvo una autoridad tan tremenda en su vida, aquí está la respuesta. En el capítulo 17, versículo 10, Él le dijo al Padre, Padre, todo lo que tengo es tuyo. Y el Padre dijo, muy bien, todo lo que tengo también es tuyo. ¿Quieres que el Padre te diga eso a ti? Todo lo que tengo es tuyo. Tienes que decirlo tú primero. Todo lo que tengo es tuyo, pero no le mientas a Dios. Dilo solo si lo sientes. Siéntate, calcula el costo, cuenta todas las cosas valiosas que tienes en tu vida y di, Señor, te lo entrego todo. Algunos de ustedes, jóvenes, quizás tengan que renunciar a su deseo de casarse. ¿Están dispuestos? Todo significa todo. Ambiciones, dinero, tiempo, energía. Ese es el intercambio que hizo Jesús. El versículo 23 es uno de los versículos más maravillosos de toda la Biblia. Revolucionó mi vida cuando era joven. Dios nos ama como amó a Jesús. Muchas escrituras nos dicen que Dios nos ama. Solo hay una escritura que nos dice cuánto nos amó. Dios nos ama tanto como amó a Jesús. Versículo 23. Alabó a Dios por la seguridad que eso trajo a mi vida. Yo era un joven muy inseguro, tímido y retraído. Me sentía muy inferior a todos los demás creyentes. Ahora, cuando me ves de pie aquí, no lo creerías. Pero eso es porque Dios me cambió. Él no solo me llenó del Espíritu Santo, también me enseñó que me amaba tanto como amaba a Jesús. Y eso fue lo que trajo seguridad a mi vida. Y algunos de ustedes pueden ser como yo hace 30 años, tímidos, vergonzosos, inseguros, sintiéndose inferiores. ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas estar lleno del Espíritu Santo y necesitas creer que Dios te ama como amó a Jesús. Así como cuidó de Jesús, Él cuidará de ti. Bien, vamos al capítulo 18, versículo 36. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían. Recuerden, cada vez que pelean, están demostrando que su reino pertenece a este mundo. Todos los creyentes que pelean con otros creyentes están diciendo que su reino pertenece a este mundo. La marca de un hombre que sigue a Jesús y cuyo reino no pertenece a este mundo es el que no lucha por nada. Sé una persona así. Pablo le dijo a Timoteo, Jesús hizo una buena confesión ante Pilato, y esta es esa confesión. Una confesión más en Juan capítulo 19 versículos 10 y 11. Pilato le dijo a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Esa fue la dignidad que tenía Jesús, y Pilato se asustó. A raíz de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús. Verso 12. Este magistrado le estaba diciendo, ¿no sabes que tengo poder para librarte o crucificarte? Y Jesús estuvo allí calmado. Él no dijo, por favor, libérame. Él se mantuvo allí con la dignidad del Hijo de Dios y dijo, no tienes ningún poder sobre mí excepto el que mi Padre te da. Recuerden eso en tiempos de persecución, cuando enfrentes injusticia en algún lugar, o cuando la gente te esté acosando y tal vez te enfrentes en un tribunal. Cree que ningún magistrado, ningún juez puede escribir un veredicto contra ti sin el permiso de tu Padre Celestial. Esa es la buena confesión que hizo Jesús ante Poncio Pilato. Muy bien, en el capítulo 20, versículo 11, leemos sobre María Magdalena esperando afuera de la tumba de Jesús. Y déjame mencionar una cosa sobre la crucifixión de Jesús. Aquí dice que querían bajar el cuerpo de la cruz en el capítulo 19, verso 31, porque el día siguiente era un día de reposo muy solemne. No era un día de reposo normal. El día siguiente era un viernes de reposo, porque Jesús fue crucificado un jueves.
En el capítulo 20, versículo 11, leemos que María esperaba afuera de la tumba de Jesús. Y notemos que el primer ser humano que vio a Jesús resucitado fue María, una mujer que era pecadora. Dios escogió a una mujer pecadora para darle el mayor honor de ver el comienzo de la nueva creación. En el séptimo día, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, el comienzo de la nueva creación. La antigua creación comenzó en Génesis capítulo 1 y la nueva creación aquí en Juan capítulo 20. ¿Quién fue la primera persona que lo vio? Una mujer, no un hombre. Una pecadora, no una persona justa. Recuerden eso. Aprendan a valorar a las mujeres. Dios las valora. En el capítulo 21 leemos acerca de los discípulos que fueron a pescar. Aquí otra señal, la señal final en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el mensaje de esta señal? Tienes que llegar a un punto cero. Ellos empezaron a pescar a las 6 de la tarde y no había peces. A las 9, sin peces. A las 12, sin peces. A las 2 de la madrugada ya estaban desanimados, pero siguieron intentándolo. A las 4 de la mañana, sin peces. Ellos dijeron, lo intentaremos una vez más. A las 5 en punto se dieron por vencido y dijeron, nos vamos a casa. Y Jesús aparece y llena su barca de peces. ¿Cuál es el mensaje de este milagro? Tienes que llegar a un punto cero, al final de ti mismo. Tienes que llegar al final del vino. Lázaro tiene que morir. Tienen que pasar 38 años. Toda tu fuerza tiene que llegar a cero. Y es ahí donde viene el Señor. Porque hoy no obtienes la victoria sobre el pecado. Estás intentando y no hay peces, es porque aún no has llegado al punto cero. Tienes que fracasar más y hasta que llegues al punto cero, entonces tu barca estará llena de peces. ¿Por qué? Porque si el Señor te diera la victoria antes de que llegaras a ese punto cero, estarías muy orgulloso de tu victoria y también menospreciarías a otras personas que no tienen la victoria. El Señor puede sacarte de un pozo de 30 metros llamado ira, y si luego caes en un pozo de 300 metros llamado orgullo espiritual, eso no es una victoria. Así que cuando el Señor nos levanta y nos da la victoria, es para que permanezcamos humildes después de esa victoria y nunca despreciemos a nadie que está siendo derrotado. Por eso nos permite fracasar una y otra vez antes de darnos la victoria. Una última cosa. Cuando el Señor le dijo a Pedro que va a sufrir y a morir en el capítulo 21, versículo 18 al 23, Pedro dijo, Señor, ¿qué pasa con este hombre? ¿Con Juan? ¿Va a sufrir y a morir? Y Jesús dijo, eso no es asunto tuyo. Y a veces necesitamos escuchar esa palabra. Cuando el Señor nos dice, vas a tener un momento difícil en tu ministerio, y tú dices, Señor, ¿y qué pasa con ese hermano? Él lo está teniendo fácil. ¿Cuál es la respuesta? Eso no es asunto tuyo. Sígueme. Sigue esa palabra y estarás bien. Oremos.